Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos a esta presentación de publicación electrónica, la reconfiguración de los imaginarios nacionales a partir de la pandemia de COVID-19. Siempre la presentación de una publicación es una buena noticia y para dar esta buena nueva nos acompañan Claudia Larios Padilla, una de las primeras comentaristas, Cristian Eloy Feria y el coordinador de la publicación, Mauricio Pilatowski Braverman. Para comenzar con esta presentación, le voy a ceder la palabra a Claudia Larios Padilla para que comience con los comentarios. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por su presencia. Voy a ser breve para que nos dé tiempo a todos y de que haya comentarios. Ya nuestro seminario de prácticas de inclusión y exclusión en la configuración de los imaginarios lleva más de 10 años, dirigido por el doctor Pilatowski, y ya esta es la quinta publicación de la que estamos muy contentos. Es siempre un gusto, como dijo el licenciado Estrada, tener una nueva publicación, y pues como ya es la quinta, qué mejor. Y bueno, este libro ahí tienen el código, es en electrónico. Para adquirirlo, ahí está el código que nos lleva a la página de Libros UNAM. No lo tenemos en físico para que lo miren, pero ahí está la portada. El libro se llama La reconfiguración de los imaginarios nacionales a partir de la pandemia por COVID. Como todos sabemos ya, la enfermedad de COVID-19 tomó a la población mundial por sorpresa e hizo que descubriéramos como humanidad que no habíamos superado a la naturaleza como tantas veces creímos. También representó una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, fue emergencia de salud pública del 30 de enero del 2020 hasta el 5 de marzo del 2023. Y en este periodo de poco más de 4 años, las reflexiones en torno a cómo nos afectó esta pandemia no faltaron. El libro que aquí hoy presentamos es justamente producto de un ejercicio de reflexión hecho por los miembros de nuestro seminario, que se materializó primeramente en un coloquio en noviembre del 2020 y luego en esta obra colectiva. Al ser un seminario plural, los temas y el enfoque con el que estos se abordan son muy diversos. Para dar cabida justamente a esta pluralidad, el libro está dividido en 4 ejes temáticos: educación, cultura y sociedad, política y territorio. A continuación me permitiré hablar un poco de cada uno y de los trabajos que se agrupan en ellos. El primer apartado es el de educación. En este eje temático se presentan los siguientes trabajos: la educación basada en competencias y sus secuelas al afrontar éticamente la pandemia, de Mauricio Pilatowski, como ya les dije, director de nuestro seminario, y cuerpos aislados en tiempos de confinamiento, emociones en la pandemia, de Rosa Marta Gutiérrez. Estos 2 ensayos tienen como eje de reflexión cómo establecer mejores políticas educativas podría ayudarnos a superar problemas sociales que ya llevan tiempo ahí, pero que en la pandemia se hicieron muy evidentes. Uno de estos problemas es, por ejemplo, el individualismo. El doctor Pilatowski nos habla, después de describirnos el sistema educativo por competencias, de un mundo posible en el que la educación que recibimos no nos lleve al mero individualismo y nos haga preocuparnos un poco más por los demás. La doctora Gutiérrez, desde otra perspectiva, que es la de las emociones, como su título lo dice, nos lleva también a preguntarnos cómo ser más humanos, o más bien cómo mantener esta humanidad, con todo lo que esta palabra implica, ante una situación de aislamiento y que trastocó nuestro estado emocional. Ambos autores sostienen que los problemas que se suscitaron o se hicieron evidentes durante la pandemia deberían llevarnos a voltear a ver a la educación y tratar de ver cómo esta puede ser un espacio que nos devuelva esa humanidad que supuestamente de la que nos vanagloriamos. El siguiente apartado es el de cultura y sociedad. En este se presentan 4 trabajos: los imaginarios de la pandemia, los memes de la cuarentena, por Luis Felipe Estrada, los usos de la cultura en pandemia, por María Elena Figueroa, el lugar de la utopía concreta en tiempos de pandemia, el entretiempo vinculante del quietismo,
ominoso contemporáneo, por Ana Laura Soto, y Los imaginarios del afuera y los límites de lo social en tiempos de pandemia, apuntes sobre la cotidianidad normalizada y la virtualidad, por Berenice Amador. 3 de estos ensayos parten de la idea de que la cuarentena, como ya lo mencioné, trastocó la vida cotidiana y nos colocó en un espacio distinto. La pregunta que buscan responder desde perspectivas diferentes es cómo redirigimos durante la pandemia y también después la vida para que no pierda su rumbo a partir de esa descolocación. Es decir, cómo volvemos a darle sentido a nuestras vidas ya habiendo pasado todo esto que no fue agradable ni esperado. El licenciado Estrada da respuesta a esta cuestión analizando los memes que surgieron a partir de la cuarentena y el papel que estos tuvieron para redefinir la interacción social de las personas. La maestra Amador, por otra parte, reflexiona sobre la virtualidad, sus implicaciones y nuestra propia comprensión de nosotros mismos y también los límites que tiene esta forma de socializar tan presente en nuestra época. La maestra Soto aborda también el tema de la nueva normalidad y qué es realmente lo que puede entenderse con este concepto. Los 3 trabajos ofrecen una visión crítica a una situación social de la que no hemos salido del todo, la del aislamiento. Y el 4º trabajo de esta sección analiza la cultura desde su visión institucional y nos muestra cómo desde ahí no se ha hecho lo suficiente justamente para cambiar un imaginario nacional que por otra parte en la época de la pandemia nos hubiera tal vez llevado a actuar con más solidaridad para con las otras personas. En la sección de política tenemos 3 trabajos: La pandemia de COVID-19 y la barbarie capitalista, por Yair Contreras; Las narcodespensas del bienestar, los cárteles como estatus fantasmas, por Víctor Eduardo Sánchez Duque; y Vidas en línea, el imaginario mexicano de la nueva normalidad frente al porvenir de una sociedad sin futuro, por José Agustín Sánchez Valdés. Estos ensayos buscan mostrarnos el cambio radical e inesperado de nuestras condiciones de vida, cómo el cambio radical e inesperado de nuestras condiciones de vida puede llevarnos también a construir un nuevo imaginario político. El doctor Contreras, por un lado, se pregunta si la pandemia no representa un retroceso a nuestro proceso civilizatorio, un volver a la barbarie. El maestro Sánchez Valdés nos habla del imaginario que se construye a partir de la nueva normalidad y las implicaciones que esto tiene para la vida de por sí ya precaria del grueso de la población. El maestro Sánchez Duque, por otro lado, nos da un ejemplo concreto del cambio político que supuso la pandemia dentro de la realidad de nuestro país: el narcotráfico como proveedor de seguridad a los despojados. Y en el último apartado, el de territorio, tenemos también 3 trabajos: Pandemia de COVID-19 en México y cuarentena, efectos del racismo y clasismo, por Roberto Rodríguez; Cosmópolis fracturada, imaginarios del confinamiento y derechos en tiempos de pandemia COVID-19, por Luis Manuel Cuevas; y COVID-19, imaginarios geográficos y vulnerabilidad territorial, por Liliana López de Vigo. En estos ensayos se aborda el tema de la desigualdad y el hecho de que esta fue un factor de peso para definir qué tan vulnerables eran las personas a la enfermedad. El doctor Rodríguez analiza cómo nuestra sociedad, basada en una visión racista y clasista, construyó su imaginario de cuidados sobre estos mismos parámetros. El doctor Cuevas, por otra parte, se pregunta por las consecuencias y afectaciones de la cuarentena en varios ámbitos de la vida que se pueden relacionar con el territorio y su comprensión, como por ejemplo la globalización y el intercambio económico. Y la doctora López Levy reflexiona desde la geografía sobre la noción de desastre natural y a partir de dónde ésta se construye. Nos brinda asimismo argumentos para repensar nuestra relación con la naturaleza. Como pueden ver a partir de esta breve presentación, el libro La reconfiguración de los imaginarios nacionales a partir de la pandemia de COVID-19 ofrece una diversidad de enfoques a preguntas que todos nos hicimos en algún momento durante estos 3 o 4 años que duró la emergencia sanitaria. Los lectores curiosos podrán encontrar en esta obra reflexiones que sin duda interpelen a sus propios pensamientos o cuestionamientos sobre el tema. Es por eso que los invito a leerlo y a dialogar con los autores a través de sus lecturas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Claudia Lario su
sus comentarios y bueno, pues ahora cedemos la palabra a nuestro siguiente comentarista, que es precisamente Cristian Eloy Feria Sandoval. Por favor. Muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes en la Feria del Libro. Mi reflexión más que nada de carácter general en la obra, quise hacer un panorama de las tesis principales del libro, que es lo que más espléndido. Y quisiera yo agarrar aquí el pretexto de una obra de arte de un pintor francés llamado Joseph Désilets de 1827. Dicho cuadro ilustra una escena del Génesis bíblico titulado Diluvio. Si tienen datos en sus celulares pueden consultar el cuadro. Si no los tienen, no se preocupen, se las describo ahorita en un minuto. En dicha pintura pueden observar a un hombre encima de una roca tratando de rescatar a 3 personas: un anciano, una mujer y un bebé. Si observan bien el cuadro, podrán notar que el hombre centra todas sus fuerzas en rescatar al anciano, quien es su padre, mientras que ignora por completo a la mujer con el bebé en brazos, quienes son su esposa y su hijo. Si hacemos una lectura de los simbolismos presentes en la obra, podemos interpretar el padre anciano representa el pasado, lo que ya fue, lo que ya tuvo su oportunidad de ser y de existir, mientras que la esposa y el hijo representan el futuro y el presente, la esperanza de un mundo nuevo o la esperanza de aquello que aún no es o no ha llegado a ser. Ahora ustedes se preguntarán qué tiene que ver este cuadro con el tema de los imaginarios que aquí estamos comentando. Quisiera aquí hablarles un poco antes de hacer dicha relación entre la obra y el libro, sobre los 2 ensayos que ustedes encontrarán en él. Cada uno de los autores desde su propio nicho de estudio, es decir, desde la ética, desde la política, desde la educación, desde la geografía incluso, o desde la territorialidad, tratan de esbozar una serie de conceptos y problemáticas relacionadas a la conformación de imaginarios sociales presentes en las masas. Por ejemplo, la ilusión de la libertad, la ilusión de la democracia, la ilusión del progreso, o la ilusión de una ciencia omnipotente que todo lo puede, ¿no? Muy clave en estos tiempos de pandemia. Todas esas creencias o imaginarios, emergidos y visibilizados por la catástrofe de la pandemia, inciden todos en una tesis en común, y que a decir del análisis de la gran mayoría de los ensayos de este libro, pareciera coincidir que nuestros imaginarios nacionales y también históricos se encuentran anclados en el pasado y no en la elaboración de imaginarios nuevos. ¿Por qué nuestros imaginarios parecían ser residuales o hasta incluso un tanto conservadores, se preguntan? Digo conservadores en tanto tratan de justificar o de rescatar un status quo previo a la normalidad de la pandemia. Esta pregunta sobre unos imaginarios anclados en rescatar el pasado nos lleva a una idea secundaria que tiene que ver con el deseo. No es que la sociedad contemporánea, por demás decadente, sea incapaz, o quizás sí, de crear imaginarios nuevos, creencias o narrativas que disloquen el curso actual de la historia hacia una sociedad más humana y justa. No es que no podamos, es que no lo deseamos. Y la pregunta que brota del análisis de los 2 ensayos de este libro es: ¿por qué no deseamos generar imaginarios nuevos, abandonando los viejos, ¿no? Es por eso que yo iniciaba estos comentarios con la pintura de Joseph Désilets. La gran tesis que yo veo y que nos presentan estos autores es que estamos como el hombre de la roca frente al desastre del diluvio, enfocándonos en salvar lo viejo, el viejo estatus de las cosas, en lugar de aprovechar los vientos de cambio, aunque sean catastróficos, para generar narrativas nuevas, modelos y ideologías contemporáneas, ¿no? Una de las tesis en las que coinciden la gran mayoría de los autores de este magnífico libro sobre los imaginarios en tiempos de pandemia es precisamente esa. Y esto en palabras de 2 compañeras que aportaron a la creación de esta obra y cuyas frases quisiera citar porque simple y sencillamente se me hacen magníficas. Y a propósito, la pandemia no ha sido el parteaguas que nosotros creíamos hasta ahora para comenzar a pensar de otro modo las cosas. Cierro cita. Mientras que otra de las compañeras dice, y abro cita, la pandemia parecía ser una profilaxis de lo mismo, una nueva inmunidad de rebaño del capitalismo frente al capital. Cierro la cita. Es decir, como podrán notar, una vez culminen las conclusiones de estos 2 ensayos magníficos, es que los autores coinciden, o por lo menos nos comunican esa impronta en sus conclusiones. Esta pandemia no ha sido aprovechada por las masas para generar nuevos imaginarios o creencias que sostengan una nueva realidad del mundo. Algunos de ellos dirán, por ejemplo, que la pandemia solo ha visibilizado una crisis ética que ya existía en nuestros sistemas morales, pero no ha terminado por revolucionar nuestros axiomas éticos.
Otros denunciarán cómo la pandemia, más allá de revolucionar nuestro imaginario de cultura y nuestro sistema educativo, solo ha servido para justificar y legitimar la agenda ideológica de ciertas administraciones gubernamentales. Otros, por su lado, dirán que la pandemia solo ha hecho visible la cuarentena voluntaria, que ya se vivía en la sociedad de posguerra desde hace 70 años. Es decir, la idea viene siendo voluntario, fomentado por el capitalismo, que el mundo del arte ya había registrado en obras pictóricas como las de Edward Hopper. La catástrofe de la pandemia no vino a revolucionar mucho que digamos, si acaso solo ha venido a agudizar y visibilizar las grandes crisis que ya padecíamos como una sociedad decadente, producto de ese capitalismo voraz e irracional que ya denunciaban los autores de la Escuela de Frankfurt durante el siglo XX. En todos los casos nos encontramos añorando el pasado, tratando de reciclar los viejos imaginarios y modelos de los cuales, paradójicamente, tanto nos quejábamos, ¿no? La explotación laboral, la mala distribución de la riqueza, el engaño y la manipulación de las masas. Todo eso que deberíamos dejar ahogar en el equilibrio de la pandemia, lo pretendemos reciclar a través de nuestros imaginarios actuales, apoyados en las así llamadas nuevas tecnologías. A mi parecer, como lector de este libro fantástico, esa obsesión de la cual nos hablan los autores por los imaginarios del pasado, nos acerca mucho a uno de los conceptos de la teoría psicoanalítica de Carl Jung, que es el puer aeternus, el niño eterno. Cuando ustedes consigan el libro, verán que en uno de los ensayos de esta obra se toca el tema de la infantilización de las sociedades occidentales contemporáneas. Debemos recordar que Carl Jung describía el concepto de puer aeternus como un individuo que en su afán de retraerse en su pasado, es decir, en su infancia, nunca se embarcaba en las aguas de la incertidumbre de lo desconocido, es decir, hacia el futuro. Estos individuos o sociedades infantilizadas carecen de autonomía, pues su renuncia a afrontar la incertidumbre del futuro y aceptar la crisis y el conflicto como parte esencial de la evolución humana, los incapacita para oponerse al mal, a la tiranía y al totalitarismo. Uno de los rasgos principales de ese puer aeternus de Carl Jung es su total docilidad. Su falta de madurez se convierte en un individuo pasivo, sumiso y fácilmente manipulable. No es de sorprendernos que nuestras sociedades contemporáneas, obsesionadas por mirar o reciclar los viejos imaginarios del pasado, se muestren también infantilizadas y, por lo tanto, sociedades incapaces, por falta de autonomía, para oponerse a los gobiernos totalitarios y a las fuerzas manipuladoras y hegemónicas del capitalismo extremo. Concluyo estos comentarios nombrando o describiendo más bien uno de los riesgos que los dos autores de esta magnífica obra filosófica sobre los imaginarios en tiempos de pandemia coinciden en sus conclusiones. Y es el hecho de que nos acercamos cada vez más a conformar sociedades decadentes, cuya principal carencia es la de tener atrofiadas nuestras capacidades éticas y políticas para conformar relaciones sociales justas y humanas. De no aprovechar los diluvios o los eventos catastróficos que el devenir de la historia nos presenta, nuestra capacidad humana para discernir el bien y el mal, lo justo y lo injusto, será cada vez menor. Eso es lo que yo les puedo compartir de este magnífico libro, porque además la compañera Claudia ya nos dio un panorama más exacto de qué trata cada capítulo. Sería todo de mí. Por sus comentarios. Y bueno, cedemos ahora la palabra al doctor Mauricio Pilatowski-Graberman, efectivamente coordinador del seminario, pero también coordinador de esta magnífica publicación. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias, en verdad, por acompañarnos en la celebración del nacimiento y presentación en público de este trabajo colectivo. Les recuerdo que aquí está el código QR para los que llegaron más tarde, si alguno de ustedes les interesa, se puede descargar. El título es La reconfiguración de los imaginarios nacionales a partir de la pandemia del COVID-19. Bueno, gracias a todos los participantes, primero que todo, que hemos escuchado los nombres de sus trabajos. Y al nombre de los participantes y en mi calidad de coordinador,
También quiero extender un agradecimiento al equipo editorial que están aquí presentes de la FES Acatlán. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado siempre. Muchas gracias. También a los organizadores de la Feria del Libro, que nos invitaron y nos han apoyado también para organizar este evento. Gracias a la doctora Claudia Larios, al maestro Cristian Eloy Feria y al licenciado Felipe Estrada por sus presentaciones. Un agradecimiento a la maestra Berenice Amador por todo su trabajo académico y administrativo en la preparación de este volumen. Hace ya más de 10 años, como decía la doctora, publicamos el primer trabajo colectivo de nuestro seminario con el título La configuración de la nación mexicana, un proyecto de inclusión y exclusión. Hoy tenemos la alegría de presentar este quinto trabajo que ya fue presentado por nuestros expositores. Les anuncio que ya estamos preparando, ya va bastante avanzado, el sexto sobre las políticas de amistad. Así es que va a haber más trabajo, con mucho gusto. Quisiera en esta ocasión, ya que de todos los trabajos que hemos hecho, este tiene una particularidad, y fue reflexionar sobre el presente, porque finalmente el congreso que hicimos en línea y en Zoom, lo hicimos todavía estando en la pandemia. Entonces fue una reflexión sobre un fenómeno que estábamos viviendo en ese momento. Nada más traje una pequeña cita que viene a colación de un texto que escribió Michel Foucault, filósofo francés, en 1983, cuando hizo un análisis sobre la pregunta ¿qué es ilustración?, que es un texto de Kant de 1784, donde Kant en su momento se hace la pregunta en el presente. Está empezando la ilustración y Kant se pregunta ¿qué es la ilustración? Y al respecto, Foucault hizo el siguiente comentario, yo sentí que estaba muy cercano a lo que vivimos nosotros. Son 4 líneas, les voy a leer. Decía Michel Foucault: no se trata simplemente de responder a qué es lo que puede determinar en la situación actual tal o cual decisión de orden filosófico. La cuestión se centra en lo que es este presente. Trata en primer lugar sobre la determinación de un cierto elemento del presente al que hay que reconocer, distinguir, descifrar entre los otros. ¿Qué es lo que en el presente tiene sentido para una reflexión filosófica? Me pareció que muy atinado con respecto a lo que fue este trabajo colectivo que hicimos. Así nos encontrábamos hace unos años en un encuentro que realizamos en línea, atrapados en una situación insólita, viendo cómo millones de seres humanos en todo el mundo sufríamos esa nueva expresión de una pandemia en que dolorosamente todos perdimos a familiares, colegas y amigos. Sea esta presentación un modesto homenaje para todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues nos quedan unos minutos. No sé si alguien del público quisiera preguntar, comentar o ahondar un poco sobre lo presentado.
en torno a esta publicación. Pues si no es así, los invitamos en verdad a que puedan descargar la publicación electrónica. En verdad es una reflexión muy importante que tendríamos que considerar, como muy bien decía el maestro Feria, pues para poder construir nuevos imaginarios y no aferrarnos a los antiguos que a todas luces no nos han resuelto nuestro sentido de la vida, y pues solo leyendo las publicaciones tienen vida. Entonces ojalá que pueda haber despertado su curiosidad, su interés por este tema de la presentación. Y pues muchísimas gracias por su participación, por su presencia, y también a nuestros comentaristas por la extraordinaria lectura que hicieron del texto. Muchas gracias y muy buenas tardes.